La historia se compone de hechos, grandes, impactantes, pequeños, significativos y únicos, como la visita del Papa Francisco a nuestro istmo, que ya forma parte de las páginas de la memoria colectiva de nuestros días. Para entender un viaje apostólico de su santidad, hay que mirar hacia donde mira el Papa Francisco, según el vaticanista Juan Vicente Bo. Acabarás viendo el mundo con los ojos de Francisco. Fíjate con quién derrocha más cariño. Verás que es con una anciana, con un enfermo, con los muchachos de la cárcel de jóvenes a la que va a visitar. Y entonces esto te ayuda a comprenderle a él. Francisco es el Papa de la Alegría, como decías hace un momento, pero es también el Papa de la Misericordia y el Papa de la Ternura. Y la ternura se le nota. Cuando se vuela con un papa, emprendes una travesía llena de sorpresas. Verás un avión convertirse en una auténtica sala de prensa. El vuelo AZ4000 de Roma a Panamá se dividía en 3 sesiones. En la primera, en donde viaja el sumo pontífice, la segunda, parte de su equipo, y la tercera, 67 periodistas de todos los continentes que fueron saludados uno a uno por su santidad hasta que llegara el turno de Nex. Así como lo hiciera San Juan Pablo II en 1983, lo mismo ocurre con el Papa Francisco. Se hizo viral la imagen en la que se pone a Panamá más cerca del corazón. Llegó la hora cero, el primer cara a cara con la juventud panameña. Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra que nos recibe con tanto color y calor. Juntos en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza para la Iglesia toda y para el mundo, un enorme testimonio de fe. No se olvidó de recordar una de las frases célebres del bergoglicismo, como le han llamado algunos vaticanistas al diccionario de Francisco: hagan lío juventud. ¿Pero qué quiere decir esto? Nelson Muñoz, director de social media de esta jornada y quien ha convivido antes con el Papa, nos explica. Hacer lío es no romper la corriente, sino abrirnos a nuevas cosas, a no hacer siempre lo mismo. El Papa Francisco dijo una frase muy peculiar en el Sínodo de los Obispos de este año y es hora de dejar a un lado el siempre se hizo así. El papamóvil recorría los destinos más inhóspitos del país. ¿Quién esperaría ver a un máximo jerarca de la Iglesia Católica recorriendo las calles de las Garzas de Pacora? En medio del camino rudimentario, Francisco se hace sentir, se baja del vehículo, besa a niños, abraza a discapacitados y hasta le canta el cumpleaños a las abuelas de Lío. Fue esta la jornada de las primeras veces. Visita por primera vez un centro penitenciario y por primera vez confiesa en un centro penitenciario. También quisiera darle las gracias a usted. Le agradezco que como servidor de nuestro Señor Jesús se tome el tiempo de escuchar a un joven privado de libertad como yo. No hay palabras para describir la libertad que siento en este momento. Gracias por eso. El evento cumbre para Panamá como país tuvo lugar el sábado y le explico por qué. A través de la consagración del altar de la Basílica Catedral Santa María la Antigua, se recordaría al mundo que Panamá fue la primera diócesis en tierra firme hace unos 505 años. Y es que fue el ideario de esa misma catedral el que fue trasladado desde el Darién en 1673 al Casco Viejo.
Esta catedral ya había sido visitada por San Juan Pablo II. Correspondía entonces al Papa latinoamericano consagrar una joya de la Iglesia Católica para Panamá. La directora de comunicaciones de la Iglesia, Eunice Meneses, explica qué simboliza en el imaginario católico. Nosotros nos convertimos en la primera diócesis en tierra firme. O sea, eso es una bendición. Y nosotros celebramos en el 2014 los 500 años y poco en el 2013. Y poco tiempo después tenemos el primer Papa latinoamericano, lo cual podemos decir que fruto de esa evangelización, después de 500 años, hemos dado un Papa al mundo, con las particularidades y las características de fe de América Latina y el Caribe. Y si usted tuvo oportunidad de asistir a alguna concentración, ya sea en el campo Santa María la Antigua o en San Juan Pablo II, e hizo un ejercicio rápido, le ocurrirá que identificará banderas de todo el mundo, desde el Líbano hasta Bolivia. Otras siquiera podían identificarse. Aquí uno de los discursos más emotivos, que además fue inspiración para una canción en polaco. Frente a Jesús, cara a cara, anímense. No tengan miedo de abrirle el corazón, para que Él renueve el fuego de su amor, que los impulse a abrazar la vida con toda su fragilidad, con toda su pequeñez, pero también con toda su grandeza y su hermosura. Pero el encuentro entre religiones parece ser uno de los principales propósitos del Papa incansable, que llegó a la cuna del Islam, a Emiratos Árabes, para un nuevo encuentro histórico. Cerca de 135,000 personas acudieron al estadio principal de Abu Dhabi para escuchar la primera misa de un pontífice en estas tierras. Allí, en donde el ser humano es perseguido a razón de su fe, el Papa dejó una frase titular: las religiones construirán el futuro o no habrá futuro, y pidió el fin de los enfrentamientos. Para concluir, les dejamos con ese sentimiento nuevo que dijo experimentar el Papa Francisco en Panamá. Ho sentito un sentimento nuovo. Io conosco l'America Latina, ma Panamá no. E mi è venuto questa parola. Panamá è una nazione nobile. Io ho trovato nobilità. Qual è l'orgoglio, in questo caso, dei panamesi? Alzare i bambini. Ti alzano i bambini e ti dicono: questa è la mia vittoria, questo è il mio futuro, questo è il mio orgoglio. Questo nell'inverno demografico che noi stiamo vivendo in Europa, in Italia, sotto zero, ci deve fare pensare: qual è il mio orgoglio?